si hay una familia famosa en el mundo de la perfumería, creo que es la familia de Poison. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo más. Bienvenidos a otro domingo perfumil conmigo y hoy nos toca hablar de una de las familias, de las colecciones más emblemáticas de la perfumería, y es que el primero ya fue de hace más de 30 años, o sea, llevamos mucho con ellos, mucho camino recorrido y cada uno ofrece unas cosas distintas. Y bueno, si bien la verdad esta familia luego tiene como muchos flankers dentro de los flankers, hoy voy a hablaros de los 6 principales, es decir, de los 6 bloques dentro de lo que es Poison. Lo voy a hacer por orden cronológico, desde el Poison inicial hasta el Poison Girl, que fue el último que se lanzó allá por 2016. O sea, vamos a ir poquito a poco, vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, un poquito de cómo son, cómo los siento, etcétera, etcétera. Así que, sin más dilación, empezamos. ¿Y cómo empezó todo? Pues empezó con Poison. Y esto es... Este me apetece sentirlo, me os hable de él. Es un perfume realmente especial y es un oriental de los pies a la cabeza como lo eran muchos de su época. Este perfume fue lanzado en 1985 y es una bomba. Hablo de perfume, pero en verdad es un eau de toilette. Un eau de toilette con un rendimiento. O sea, esto es el perfumón que no es perfume. Porque no es perfume y rinde como tal, y eso es maravilloso. He de decir que este se lo he robado a mi querida hermana porque es su perfume de fiesta, de party, de night, de salir ahí partiendo la pana ahí, arrasando con todo lo que veas. No puedo estar más de acuerdo con ella. Y bien, dentro de sus notas, dentro de cómo es, cómo no es. Bueno, todos estos perfumes tienen muchas notas y si me pongo a hablar de cada uno de ellos en profundidad, este vídeo será muy largo. Así que voy a mencionaros las notas principales y después, a continuación, os voy dejando las fichas completas de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, la nota que más se destaca para mí es la parte del incienso con la miel, la parte un poquito de la ciruela al principio sobre todo, pero la miel sí que se queda, y el toque incienso, ese toque oscuro, ese toque así más de noche. Es un perfume que pide noche y pide invierno, y ahora ya que ya se está secando, es que es maravilloso. También la canela es una nota que le saco bastante, pero ahora veréis en la ficha que tiene muchísimas notas, ¿vale? Es el típico perfume de hace ya unos años en el que tenían como un poquito de todo y está todo tan bien mezcladito, que no eres capaz de distinguir mucho unas fases y otras, unas notas con otras, porque están todas ahí como ¡pum!, amalgamadas en un puzzle bien hecho. Pues así es como siento Poison. Desde luego, para mí este es un monstruo en longevidad y en estela, más aún teniendo en cuenta que es un eau de toilette. Insisto, eso es algo increíble, ¿no? Y es que es un perfume, o sea, es que esto huele sexy. Esto no es un perfume para todas, esto no es un perfume de ir a comprar el pan, y ni es un perfume que creo que guste a la mayoría de la gente. Tienes que tener un poquito de carácter, tienes que tener un poquito de... para arriba, para llevarlo sin que te coma, porque también lo puedes llevar y ir así como, por favor, que nadie me mire. No, esto es un monstruito así para domadoras. La verdad, me encanta. O sea, este perfume tiene un poderío por dentro. O sea, es que es una bestia la que está dormida en ese juguito. Y mira que ya sé que esto no es el Poison del 85, que aquel debió ser así como... ¡Oh! ¡La bomba! Pero, jolín, esto es de las pocas que quedan que hoy en día, si vas a una perfumería y no conoces nada de lo anterior, o sea, que llegas y tal, de las que te sorprenden, las que dices, ¡ostras! Creo que representa súper bien a la familia que pertenece, que es la familia oriental, pero bueno, ya sabemos que la mayoría de todos estos ya han estado toqueteados, etcétera, etcétera, con las reformulaciones, cosas así. Así que sí que me gustaría que en comentarios, las que los conocéis de hace mucho más tiempo, me contéis, igual que hicisteis en el vídeo de Samsara, que por cierto, gracias, porque me encanta cuando me contáis vuestras experiencias, cuando me decís, madre mía, yo le tuve de tal, no sé qué. Me encanta charlotear con vosotros y compartir, ¿no? Porque este canal va de eso, va de que nos gusta la perfumería y nos gusta compartirlo, hablarlo, etcétera, etcétera. Así que de todos estos, luego ya me iréis contando abajo en los comentarios los que os parece cada uno de ellos y hacemos ahí un charloteo. Lo que sí, también me gustaría que me dejarais abajo en los comentarios
preguntas que me queráis hacer así para la cumple charla, para preparar un vídeo así de preguntas y respuestas para el canal, así que igual, me lo dejáis todo abajo y así yo me las voy anotando. Y a continuación os dejo la ficha de este perfume. ...1994... Tendre Poison. Y mi año también, o sea, somos coetáneos. De este no os puedo decir mucho porque lo que os voy a decir va a ser totalmente objetivo de lo que he leído porque no le conozco personalmente. Este perfume es el Poison verde y es el que es floral. Yo viendo las notas, viendo tantas flores blancas, la miel y tal, me lo imagino como un Poison diurno. O sea, si el Poison tiene ese carácter tan nocturno, pues esta sería como su versión diurna. Ya os digo, no le conozco y me encantaría que si le conocéis me dejarais abajo lo que opináis de él, porque de verdad es un perfume que te llama la atención. Lo que pasa es que hoy en día, aparte de que ya lleva descatalogado bastante tiempo, o sea, Bastante. los precios que se barajan en los pocos sitios en los que se le ve son altísimos y de tanto tiempo yo no me arriesgo, ¿vale? No me arriesgo, pero no sé, me llama. Creo que debe ser una versión mucho más bonita que Pure, o así me la imagino, no sé. Contádmelo y por supuesto os dejo su ficha y así cotilleáis. ...1998... Hypnotic Poison. Y lo he sacado así en plan lotería. En plan, el 1, el 8, el tal, 1000 euros. Pues así, realmente esto, chachi pistachi. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos, de todos, es el que es más dulce, más sexy y más picarón. Este es un perfume de noche, pero este ya es con más jugueteo, ¿vale? Este es un perfume adictivo como ninguno y un rompedor en cumplidos. Y luego además las notas que se sobresalen, por así decirlo, tiene una salida que me recuerda un pelín, pero nada, los primeros minutos al Poison inicial, con esa parte de la ciruela. Aquí también llevamos albaricoque que refuerza todavía estas notas dulces, pero enseguida es como cada uno va por su lado. Poison es el aquí estoy yo y yo paso olímpicamente de todos porque yo estoy así súper crecida. Hypnotic te hace así el guiño, ¿vale? Serían como las dos partes. Ya os digo, es bastante monstruoso, no tanto como Poison. Poison es muy bomba, pero tiene lo suyo, ¿vale? O sea, este tampoco es para sobreaplicar así. ¿He dicho sobreaplicar? No sé lo que he dicho. Para echar así a cascoporro. No hace falta. Las notas que tiene, bueno, pues tenemos una salida un poquito más frutal, donde vamos a tener ciruela y albaricoque, que se notan los primeros minutos, porque enseguida ya nos vamos a una base de vainilla, de sándalo y de almendra sobre todo, que es como la parte principal. Lleva más notas, lleva coco, lleva tal, etcétera, pero las principales para mí son esas. Como digo, este es uno de mis favoritos y sexy, el Poison sexy. El hipnótico. Le pusieron muy buen nombre, porque eso de hipnótico es como que te atrapa. Pues efectivamente, tal cual es. ...2004... Pure Poison. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues este de todos creo que es el perfume de la gama, o sea, de todos los Poison, el más fácil, por lo menos de los que yo conozca. Ya sabemos que a Tendre, el pobre, no le podemos meter en la comparación, pero de todos es el más sencillo, el más fácil de ajustar y el más versátil, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este no deja de ser un perfume floral blanco, como muchos otros en el mercado, sí, lógicamente. No es un perfume tan especial en ese sentido, tan rompedor, tan de, oh, madre mía, pero no por ello no es bonito, todo lo contrario. Aquí tenemos una salida de cítricos, de estas mandarina y tal, que te da así como la vidilla. Y sí, los cítricos a mí me dan vidilla. ¿Soy a la única que le pasa? Naranja, mandarina. Entonces tenemos esa parte, ese buenos días, me gustan los cítricos. O sea, los florales cítricos les estoy cogiendo yo un poco el gusto, la verdad.
porque después evolucionamos al jazmín, el azahar y la gardenia. Entonces tenemos esa fase muy floral, como muchos otros perfumes en el mercado, y termina con almizcle, pero limpio. Ya sabéis que yo con el almizcle no es una nota con la que me lleve nada de bien, pero aquí me gusta, le da como el último toque de limpieza. Desde luego el frasco y el nombre no podría estar mejor elegido. Este perfume es blanco. Este es un perfume de ponértelo por la mañana, irte a la oficina, tener esa aura femenina delicada y tal, sin ser nada intrusivo, pero sí que te lo van a sentir. Entonces me gusta, o sea, la verdad que de todos, este, ya os digo, sería el más versátil. Algo que me gustaría también comentar de este perfume es que mucha gente le ha comparado siempre con el de Jesús del Pozo, el In White. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Pues la verdad, vibras similares tienen, los dos son florales blancos. La diferencia principal creo que radica en la fase de inicio y en la fase del final, porque si bien Pure tenía esa parte cítrica del inicio que a mí me gusta mucho, el Jesús del Pozo la pierde. Luego llegamos a un corazón floral en ambas que, oye, sí se dan la mano, como os digo, esto no deja de ser un floral blanco más, pues como muchos otros que hay en el mercado, o sea, de ahí que os diga que no es tan hiper mega original. A mí, por ejemplo, me recuerdan algunas fases al Magnolia Sensuel de Bulgari, o sea, tiene así ese rollito, o sea, si os gustan ese tipo de perfumes, os puede gustar cualquiera de ellos. Y luego en el secado, este es el que se me va a la fase almizcle, limpio, bonito y agradable, que es mucho que yo diga esto, mientras que aquí se nos va a un tono mucho más polvoso, más atalcadito, igualmente también muy femenino. Este perfume está descatalogado, pero en internet todavía se encuentra en algunas tiendas baratito, 20 euros, una cosa así. Entonces, bueno, si os gusta ese tipo de perfumes, pues oye, esta puede ser una opción bastante maja. Tengo también el In Black. No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, que vais uno y que vais otro no son ni parecidos. El White es el que se parece. ...2007... Midnight Poison. El Poison más andrógino, difícil, diferente. El que va por libre. Ese es este señor vestido de azul. Me encanta el color azul. Bueno, este de todos se sale. Normalmente estábamos hablando todo el rato de orientales o florales. Y aquí nos vamos a un Chipre. O sea, es como de repente voy a hacer una cosa totalmente distinta. Efectivamente lo hicieron. Si os gusta el patchouli, este es un perfume que lleva un patchouli precioso. Es un patchouli dulce, porque muchas veces hablamos de patchouli y es una nota un poco complicada. Es una nota que cuando hablamos en la perfumería, sobre todo en la parte más low cost que lleva patchouli, es una cosa un poco rara. Mientras que cuando hablamos ya de patchouli, pues eso, un patchouli ya bien, tipo Chypre Fatal de Guerlain, no tiene nada que ver. Es como si estuvieras oliendo dos notas totalmente distintas. Yo durante mucho tiempo peleé con el patchouli porque decían, es que no me gusta nada. Y con el tiempo le he ido cogiendo el gusto y me he dado cuenta de que es por eso. Porque hay en fragancias en las que el patchouli es una cosa muy raruna y hay en otras que te hace disfrutar. Aquí es uno de ellos. La salida es una salida muy cítrica de mandarina y de bergamota, que después pasa a la rosa, pero ya os digo, es el patchouli con el ámbar y la vainilla lo que le da el toque perfecto a esta combinación. Este ya está descatalogado, ya no se encuentra, y si lo veis tiene unos precios un poquito subidos. En la reseña que os hice de Chypre Fatal os comenté que se parecía bastante el secado de uno y otro, y es así. O sea, el secado tiene así ejes en común, pero no dejamos de comprar perfumes así bastante caretes, seamos sinceros. Hay mucha gente que le compara con el Perles de Lalique. Para mí no, o sea, el Perles de Lalique es una bomba de patchouli. O sea, si os gusta el patchouli, puede que os guste. Si no os gusta el patchouli de ese perfume, por favor, huid. O sea, va de retro Satanás, porque eso puede mataros. Es un patchouli a tope. 2016 llega el último de la familia, llega Poison Gel.
Esto es una propuesta de Dior intentándose acercar un poco al público más joven, intentando unirse a esta moda de los dulces, un poco ya tipo la Vie Belle, un poquito más Black Opium, tal. De hecho hay gente que les compara. O sea, como que fue, venga, vamos a sacar algo en esta línea. De hecho, en ese sentido se sale un poco de los demás, porque es el más dulce de todos y una dulzura potente. Esto es una bombita potente. No, de este mejor no sobreaplicar demasiado porque con muy poquita cantidad proyecta bastante. O sea, este con calma, con calma. Si os gusta este perfume o queréis saber más de él, aquí os dejo un vídeo en el que os hago la comparativa entre los tres tipos que hay, entre el Eau de Parfum, el Eau de Toilette y el Unexpected, y ahí podéis ver cuál es el que más me gusta a mí. Además, sin duda, hay uno que... ese, os lo dejo aquí y también en la cajita de descripción. Y bueno, aquí vamos otra vez a un oriental vainilla, pero hecho de una manera mucho más dulce, no al modo hypnotic. Aquí encontramos notas bastante profundas, como son la vainilla, la almendra, el bálsamo de Tolú. Entonces es un perfume que yo lo veo sobre todo para días fríos, bastante fríos. Si no, yo de este no tiro. Puede llegar a darme un poco de petardazo en la cabeza, como me lo pongo un día como hoy, que hay 25 grados y estoy yo aquí a chicharrar. Y me diréis, 25 grados, sí, 25 grados, pero tengo las ventanas cerradas, la luz y todo, y aquí sube la temperatura. ¿Y ahora qué, locuelos? ¿Con cuál nos quedamos después de tantas opciones? Es que es difícil decidirse, es difícil. Pero bueno, contadme con cuál os quedaríais, cuál es vuestro favorito, cuál habéis usado, cuál no, cuál os tienta, si conocéis las fórmulas antiguas. Si conocéis las fórmulas antiguas, por favor, decidme lo que eso es culturilla perfumil. O sea, me encantaría probar las antiguas bestias. Y sí, es que los 80 fueron una época así de potentorros que me hubiera encantado vivir. O sea, hubiera ido matando gente por la calle. O sea, iría ahí con unas bestias pardas que no veas, increíbles. Pero bueno, de todos, confesaros que mi favorito es este señor de aquí, es el Hypnotic Poison, el Eau de Toilette. Os hablé de él, hace muy poco se ha hablado de él también, pero me quedo con este. Es adictivo y al final, pues eso, me hace quererlo solo a él. Es un poco egoísta, ¿no? Es un poco que no me deja disfrutar de los demás, pero es que teniendo este, pues eso, pues que es el que más uso también. Así es que eso es todo por el vídeo de hoy, locuelas, suscribíos al canal con la campanita para que os avise así si entre semanas subo o no subo, porque a partir de ahora ya la cosa empieza a cambiar. Y nada, que me encantáis, que me lo paso genial con vosotros y que sois lo más mejor del mundo. Así que nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!